Pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta sección Ser Padres en nuestra casa es. Hoy hablaremos de la formación de nuestros hijos y esta como una gran responsabilidad que tienen los padres. Dentro de este tema es importante tener en cuenta que la responsabilidad que tienen los padres es mucho más allá de brindar alimento, vestido, abrigo, cuidado para los hijos. Tenemos una responsabilidad de ser ejemplo, testimonio y llevar a que estos hijos sean verdaderamente formados como seres humanos de bien, que realmente se desarrollen, progresen, crezcan, lleven la familia a otro nivel, pero además generen un impacto muy positivo en la sociedad. Lo mejor que puede brindar un padre hoy en día no es precisamente y únicamente la educación, ¿sí? Hace un tiempo se pensaba que la educación, que hablo como esta por fuera de la casa, el colegio, la universidad, los estudios diversos, era la gran oportunidad que le podía brindar un padre o un hijo. Y esto en parte es verdad, pero también tenemos que analizar otra parte de este aspecto. Y es que de nada sirve la educación que reciben los hijos por fuera de la casa si en la casa no se le educa de manera adecuada, acertada y positiva frente a lo que significa la vida. En otras palabras, no se le dota de toda la información necesaria y que hace parte de la responsabilidad de un padre y de una madre, así como de un ambiente familiar, para que este hijo se pueda desempeñar verdaderamente en la sociedad, aportando positivamente, pero además desarrollando todo su potencial. Está bien que nosotros como seres humanos no somos padres perfectos, no somos seres humanos perfectos, no hay una familia perfecta, pero mi función, sí, como ser humano, es encaminar a mi hijo, es llevarlo, es conducirlo, es serle ciertamente ejemplo, que él en mí puede encontrar el verdadero reflejo a quien imitar como parte, él, mi hijo, miembro de una familia y como quien tiene una autoridad y unas personas que son superiores a él y que por supuesto han pagado un precio, han recorrido un tiempo en la vida y pueden brindarle toda la información positiva que éste necesita para desarrollarse. No se puede delegar desde ningún punto de vista esta función paterna y materna, como se hace hoy en día, que se le delega al colegio, a los tutores, a la abuela, al psicólogo, en fin. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 me dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repartirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ser un papá verdaderamente efectivo y eficaz es aquel que sabe instruir a sus hijos en sabiduría, en los principios de la palabra de Dios, reconociendo que ella es el manual de vida perfecto y nos da toda la información suficiente y necesaria para el camino de la vida. Uno ciertamente puede encontrar en su propio ser debilidades, ¿sí? Y como tal, debo ejercer la función de enseñar independientemente de que no tenga las calidades. Suele pasar que un papá diga, no, yo qué me voy a poner a enseñarle a mi hijo si yo cómo soy o cómo fui. Al contrario, teniendo las consecuencias que han tenido sus acciones y sus omisiones, debería preocuparse por darle toda la información necesaria y suficiente a su hijo para que se pueda desempeñar de una manera adecuada. Y, por supuesto, para que tenga una vida feliz. La gente se pierde ciertamente por falta de conocimiento. Así lo resalta Dios en su palabra. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Qué tanta es la información que usted le brinda a su hijo? ¿Qué tanto es el acompañamiento, el seguimiento? ¿Cómo usted le procesa la información que permanentemente y a diario están recibiendo nuestros hijos en sus medios electrónicos? Hoy hay un volumen tremendo de información. ¿Y qué tanto se procesa esta información cuando se es un niño, se es un adolescente o un joven que muchas veces incluso no ha terminado el desarrollo total de su función cerebral? El niño es el más frágil de los seres. Los niños, o digamos, los infantes, pues, de los seres humanos, son los más frágiles de todos, de toda la creación. Un animal inmediatamente tiene su cría,
este en minutos ya está corriendo, ya se está desempeñando por sí solo. En cambio, un bebé, digamos, entre comillas, la cría de un ser humano, pues se demora cuánto tiempo para poder buscar su alimento, para poder caminar, para poder desempeñarse. Así entonces, a nosotros como seres humanos se nos encomienda la labor de dejar en nuestros hijos y de ir escribiendo en ellos, como quien escribe en un papel en blanco, e ir dejando huellas muy claras para que él se pueda desempeñar en el proceso de la vida. Es como escribir, ciertamente, en un papiro en blanco. Y deberíamos entonces pensar muy bien qué es lo que estamos escribiendo y cómo estamos formando ciertamente la vida de nuestros hijos. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20 dice, mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan estos testimonios, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y los mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Encontramos entonces en este pasaje de la palabra de Dios instrucciones de Dios muy claras de qué debemos transmitirle a nuestros hijos. Nosotros debemos ciertamente ubicarlos frente al origen que tenemos, de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos, para qué servimos, cuál ha sido nuestra tradición, cuál es nuestra herencia, cuáles son los valores que tenemos, cuáles son nuestras condiciones. Hoy casi que se deja a los hijos para que la vida los equipe. ¿Y cómo termina equipándolos la vida? Ya vemos la cantidad de traumas que reciben nuestros hijos cuando saliendo de la casa comienzan sus primeros años, sus primeros momentos académicos, desde el mismo jardín, cuando tienen que encontrarse con una sociedad que muchas veces no está haciendo un proceso de formación adecuado. Y entonces nos encontramos con que nos toca volver a empezar. ¿Por qué? Están ya deconstruyendo en nuestros hijos toda la información clara, efectiva, eficaz que nosotros pudimos haberle transmitido. Y es ahí donde tenemos que pensar entonces en la información que estamos llevando a cabo y cómo estamos haciendo esta tarea. Es muy importante entonces presentar la verdad de Dios. La verdad de Dios es perfecta. Ella lo llevará al que lo lea a tener una vida verdaderamente efectiva, eficaz, a vivir una vida perfecta, enteramente, como dice la palabra de Dios, preparado para toda buena obra. Presentar es venir con gratitud delante de Dios y manifestar todo lo que Dios nos ha enseñado, transmitírselo a nuestros hijos para gran crecimiento, para formación, para que ellos puedan tener una vida muy buena. Así entonces, es importante que tengamos en cuenta que son tres elementos que debemos incurrir en todo este tema educativo con nuestros hijos, entendiendo que es el ejemplo fundamental el que es el que impacta la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestros actos buenos dejarán una huella maravillosa y nuestros actos negativos, pues claro que también dejan una huella y no precisamente la que quisiéramos. Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así que, señoras y señores, tengan en cuenta, el ejemplo es determinante en la formación de sus hijos. Determinante. Ellos harán como usted ha hecho. Y aquí hay que complementar. A nuestros hijos hay que instruirlos. Recuerde, darles información, una grande, abundante. Pero no nos podemos quedar en información. Hay que enseñarles, asegurarnos cómo quedó esa información y cuál es el conocimiento que se ha comenzado a desarrollar. Y por último, tenemos que, obviamente, formarles, corregirles dentro de esto. Y eso significa decirles, mira, esto es así, nuevamente renovar la información y tenerlos completamente adecuados para el campo. Nosotros, usted y yo, tenemos una inmensa responsabilidad. Esa responsabilidad no la podemos llevar. Esa responsabilidad no la van a cumplir otros. Por mucho que usted los dote de todos los personajes y todas las herramientas, la información está diseñada para que sea usted
el principal transmisor de ella. Así que tenga muy en cuenta que usted en su responsabilidad debe asumir entonces el compromiso para la formación de sus hijos. Hasta aquí llegamos en esta sección Ser padres en nuestra casa es. Con ustedes, Manuel Alfonso Oscar. Nos vemos pronto.